Hay preguntas que no nacen de la curiosidad, sino del dolor. No brotan de la mente, sino del corazón herido que mira el mundo y no comprende sus pesos. ¿Por qué el justo sangra en silencio mientras el impío camina en triunfo? ¿Por qué la fidelidad parece costar más caro que la traición? En esta travesía, a la luz de Job y del clamor del Salmo 73, el alma será invitada a atravesar la niebla de la lógica humana para tocar el misterio de la justicia divina, donde no todo se explica, pero todo adquiere sentido. El viento del desierto sopla sobre la historia de los hombres como un susurro antiguo, cargando consigo la pregunta que atraviesa generaciones y sepulta certezas frágiles. ¿Por qué aquellos que caminan en rectitud parecen beber del cáliz más amargo? Desde los primeros pasos de la humanidad, cuando la sangre del justo Abel clamó desde la tierra, mientras Caín continuó respirando bajo el mismo cielo, esta tensión se volvió un eco permanente en la conciencia humana. El mundo observa y se confunde, pues los ojos ven prosperidad donde debería haber juicio y ven ruina donde se esperaba recompensa. Como confesó el salmista con angustia, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, al ver la prosperidad de los impíos. Salmo 73, 2, 3. Hay algo profundamente desconcertante en ese contraste, como si el orden moral del universo estuviera invertido, como si el justo estuviera condenado a cargar un peso que no eligió. Sin embargo, esta percepción nace de una mirada que aún mide lo eterno con la regla del instante, que pesa el infinito en la balanza de la hora. El sufrimiento del justo no es un accidente aislado en la historia, sino un sendero recurrente, casi un sello invisible que acompaña a quienes se atreven a confiar en Dios cuando el mundo ofrece atajos más fáciles. Y es en este punto donde la pregunta deja de ser teórica y se convierte en un grito silencioso del alma. ¿Acaso falla la justicia divina? ¿O es que nuestros ojos aún no han aprendido a ver? Job surge en el paisaje de las Escrituras como un hombre íntegro, descrito no por sus posesiones, sino por su temor. Hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Y aún así, su historia no se abre con coronas, sino con pérdidas sucesivas que parecen demasiado crueles para ser comprendidas. En un solo soplo, sus hijos caen, sus riquezas se disuelven como arena entre los dedos, y su cuerpo se convierte en morada del dolor, cubierto de llagas que testimonian un sufrimiento sin causa visible. El cielo permanece en silencio mientras la tierra grita, y el justo se ve despojado no solo de bienes, sino de explicaciones. Job no sufre por corrupción, ni por soberbia, ni por injusticia contra el prójimo. Sufre a pesar de su fidelidad, y eso perturba todo intento humano de explicar el sufrimiento como simple consecuencia del pecado. Sus amigos, representantes de la lógica religiosa común, se acercan con discursos prefabricados, intentando salvar a Dios acusando al hombre, como si todo dolor necesitara una culpa proporcional. Pero el silencio inicial de Job pesa más que 1000 sermones, pues allí se revela una verdad incómoda. No todo sufrimiento es castigo, ni toda prosperidad es aprobación. Cuando Job rasga sus vestiduras y se postra, declarando que Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, Job 1:21, no está resolviendo el misterio, sino negándose a reducir a Dios a una ecuación predecible. Aquí comienza a derrumbarse la ilusión de que la justicia divina puede medirse solo por los acontecimientos visibles, pues el justo, aun fiel, puede ser llamado a caminar por el valle donde las respuestas no llegan. Hay un abismo silencioso entre lo que el hombre espera de Dios y lo que Dios realiza en la eternidad. Y es en ese espacio donde la fe del justo es probada como oro en el fuego. Job, sentado sobre cenizas, se convierte en un espejo de la condición humana ante el misterio, pues su dolor no halla eco inmediato en el cielo, y sus preguntas parecen regresar vacías, como flechas lanzadas en la oscuridad. Él clama, argumenta, llora y protesta, no como un rebelde, sino como alguien que conoce a Dios lo suficiente como para no aceptar respuestas superficiales. ¿Por qué se da luz al miserable y vida a los de amargada alma? Job 3:20.
Pregunta, exponiendo una angustia que atraviesa los siglos y aún palpita en el corazón de muchos. El sufrimiento del justo no es solo físico o material, es existencial, pues hiere la imagen que el hombre construyó de un mundo moralmente predecible. Cuando el impío prospera y el justo se marchita, la fe es empujada más allá de la comodidad y obligada a elegir entre abandonar a Dios o profundizar en él. En este escenario, el dolor se convierte en un territorio sagrado, no porque sea bueno, sino porque revela el límite de la razón humana y la necesidad de confiar aún sin comprender. El justo sufre más, no porque Dios se deleite en el dolor, sino porque su caminar no termina en lo inmediato y su historia no se cierra con los aplausos del presente. Hay un propósito oculto que se dibuja en las sombras, aún invisible para los ojos que buscan solo recompensas rápidas. Así, el sufrimiento de Job no es el fin de su justicia, sino el escenario donde ésta será revelada de manera más profunda, aunque el corazón, en ese momento, solo consiga sentir el peso del silencio divino. Mientras Job debate con el cielo cerrado, el Salmo 73 abre una ventana al alma de otro justo que casi naufragó en la misma tormenta interior. El salmista observa a los arrogantes vestidos de soberbia, con cuerpos sanos y cofres llenos, y confiesa sin máscaras que su corazón casi se dejó contaminar por la envidia, pues no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Salmo 73. La injusticia aparente se transforma en una tentación silenciosa, como si el camino de la fidelidad fuera un error estratégico en un mundo que recompensa la astucia. Los impíos parecen hablar contra los cielos sin consecuencias, mientras los justos miden cada palabra y aún así cosechan lágrimas. En este contraste cruel nace la sospecha de que la pureza del corazón quizás sea inútil, y el salmista se atreve a pensar: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73:13. Esta confesión no es blasfemia, sino honestidad cruda delante de Dios, pues la fe que no atraviesa la duda se vuelve frágil como el vidrio. El justo sufre también porque ve demasiado, porque percibe el desorden moral del mundo y siente el peso de esa incoherencia en lo profundo del alma. La prosperidad de los malos no es solo una ofensa externa, sino un golpe interno que amenaza con corroer la confianza en la justicia divina. Sin embargo, el salmista no cierra su historia con esta mirada horizontal. Algo debe cambiar, pues la fe no sobrevive mucho tiempo cuando se alimenta solo de las apariencias. El conflicto permanece vivo, palpitando como una herida abierta, aguardando una revelación que no vendrá del mundo, sino del encuentro con lo sagrado. El giro silencioso ocurre cuando el salmista atraviesa los umbrales del santuario, no como quien busca respuestas racionales, sino como quien se coloca ante la presencia que reorganiza todas las cosas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Salmo 73:17. Y en esa frase breve, el universo vuelve a respirar en orden. No fue una explicación lógica la que sanó su alma, sino un cambio de perspectiva, pues delante de lo eterno, el éxito del impío revela su fragilidad, como un sueño que se desvanece al amanecer. La prosperidad que parecía sólida se muestra resbaladiza, construida sobre terreno inestable, destinada a desaparecer cuando se enfrenta al juicio que no falla. El justo, en cambio, aún herido, permanece anclado en algo que no puede ser removido por el tiempo ni por la muerte. El sufrimiento, entonces, deja de ser señal de abandono y pasa a formar en parte de una historia mayor, que no se limita a la hora. En el santuario, el salmista percibe que medir la justicia de Dios solo por los días presentes es como juzgar un libro por su primera página. Hay un desenlace que aún no se ha revelado, un equilibrio que no se manifiesta de inmediato, pero que existe con precisión perfecta en la mente divina. El justo sufre más porque su esperanza no está atada a lo inmediato, y eso lo coloca en constante tensión con un mundo que celebra solo lo que brilla ahora. Al salir del santuario, el dolor no desaparece, pero adquiere un nuevo significado, pues la fe aprende que no toda recompensa se manifiesta en vida,
ni todo triunfo visible es verdadero. La justicia divina, vista de lejos, parece lenta, pero vista desde la eternidad, se revela exacta como el curso de las estrellas que jamás se retrasan. El justo sufre porque camina bajo esta lógica más amplia, donde el tiempo humano no dicta el ritmo de los designios celestiales. Como está escrito, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Y esa distancia entre el pensar de Dios y el pensar del hombre es el terreno donde nacen muchos dolores. El sufrimiento del justo no es un error de cálculo divino, sino una consecuencia de vivir alineado con un reino que aún no se ha manifestado plenamente. Mientras el mundo recompensa la fuerza, la astucia y la apariencia, Dios pule el carácter en el silencio, en el retraso y en la espera. Hay una pedagogía invisible en el sufrimiento, no en el sentido de una lección cruel, sino de una formación profunda que no podría ocurrir en terrenos de comodidad constante. El justo sufre más porque su esperanza ha sido desplazada de lo visible a lo invisible, y eso exige una fe que resista al vacío. Aprende a confiar cuando no siente, a adorar cuando no entiende, a permanecer cuando todo invita a desistir. Este camino no produce aplausos, pero produce raíces, y las raíces crecen en la oscuridad. Así, el sufrimiento se convierte en un espacio donde la fe madura lejos de los reflectores, preparando al justo para una gloria que no se mide por la prosperidad inmediata. El dolor no es el fin de la historia, sino el suelo donde algo eterno está siendo gestado, aunque los ojos humanos solo consigan ver pérdidas. Existe una soledad particular reservada al justo que sufre, pues no siempre sus dolores encuentran comprensión entre los hombres ni explicación en los discursos religiosos. Job conoce esta soledad cuando sus amigos transforman la presencia en acusación, como si el sufrimiento necesitara obligatoriamente de una culpa escondida. Ellos hablan mucho acerca de Dios, pero poco conocen su corazón, y sus palabras se vuelven más pesadas que las propias llagas de Job. El justo sufre también porque se niega a aceptar una teología que salva a Dios sacrificando la verdad, y prefiere permanecer en silencio antes que mentir para aliviar su propio dolor. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job, el 13:15, no es una frase de resignación pasiva, sino de fidelidad radical, que elige confiar aun cuando todo parece perdido. En este punto, la fe deja de ser un trueque y se transforma en relación, pues el justo no permanece fiel por lo que recibe, sino por quien Dios es. El dolor expone las motivaciones ocultas del corazón y revela si la devoción era interés o amor genuino. El sufrimiento del justo es más intenso porque no tiene a dónde huir sin perderse a sí mismo, pues abandonar a Dios sería negar su propia esencia. Así permanece herido, cuestionador, pero fiel, caminando sobre un suelo que parece derrumbarse a cada paso. Esta fidelidad silenciosa no genera titulares, pero resuena en la eternidad como un testimonio que las palabras jamás podrían expresar. El justo sufre más, pero en ese sufrimiento su fe se profundiza de una manera que la prosperidad jamás podría producir. Cuando el cielo finalmente responde, no lo hace ofreciendo explicaciones detalladas, sino revelando su propia grandeza que sostiene todas las cosas. Y eso transforma la pregunta en reverencia. Dios habla a Job desde el torbellino, no para justificar el sufrimiento, sino para desplazar la mirada del hombre del centro de la narrativa. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4, pregunta el Señor, no como acusación, sino como invitación a la humildad ante el misterio. El justo sufre porque desea entender, pero aprende que no todo fue hecho para ser descifrado y que hay sabiduría en aceptar los límites de la criatura frente al Creador. En este encuentro,
Job percibe que su dolor no fue ignorado, sino inscrito en una historia mayor de lo que podría haber imaginado. La revelación no elimina las cicatrices, pero redefine su sentido, pues el sufrimiento pasa a ser visto a la luz de una soberanía que no falla. El justo no recibe respuestas fáciles, pero recibe la presencia, y eso resulta suficiente para silenciar el alma inquieta. Al contemplar la vastedad del obrar divino, el hombre entiende que la justicia de Dios no se inclina ante las expectativas humanas, ni se somete al reloj del mundo. El sufrimiento del justo, entonces, deja de ser un enigma aislado y se convierte en parte de un tejido cósmico donde cada hilo tiene su lugar, aun cuando el diseño completo todavía no puede verse. En este silencio lleno de Dios, el dolor halla reposo, no porque haya sido explicado, sino porque ha sido acogido por el Eterno. Hay un punto en el que el alma, cansada de luchar contra lo inexplicable, aprende a descansar en aquello que trasciende la comprensión, y ese punto marca una madurez silenciosa de la fe. Job responde no con argumentos, sino con entrega, reconociendo que habló de lo que no entendía y que ahora sus ojos ven algo más allá de las circunstancias. Job 42, 3, 5. El justo sufre más porque su jornada no termina en el cuestionamiento, sino que lo atraviesa hasta alcanzar una confianza más profunda que no depende de explicaciones racionales. Esta confianza no es ciega, sino consciente de sus límites, y por eso más sólida que cualquier certeza superficial. El sufrimiento se revela como un camino estrecho, donde la fe es despojada de ilusiones y purificada de expectativas falsas. A lo largo de este trayecto, el justo descubre que Dios no necesita ser defendido por sistemas simplistas, pues su justicia permanece intacta aun cuando no es comprendida. El dolor no destruye la fe verdadera, expone la fe falsa y fortalece a la que permanece. El justo aprende que la prosperidad no es sinónimo de aprobación, así como el sufrimiento no es evidencia de rechazo. Hay un valor eterno siendo moldeado en la paciencia, la perseverancia y la fidelidad que resiste al silencio. Así, la historia de Job no se cierra solo con restauración material, sino con una visión ampliada de Dios, que se convierte en el verdadero tesoro conquistado en medio del dolor. El sufrimiento del justo no fue en vano, pues lo condujo a un encuentro que jamás habría ocurrido por los caminos de la comodidad. El mundo continúa girando bajo la misma tensión, y la pregunta permanece viva en cada generación que observa la injusticia aparente y siente el peso de la contradicción. Los impíos aún prosperan por un tiempo, y los justos aún conocen lágrimas que no eligieron, como si la historia se repitiera bajo nuevos nombres y rostros. Sin embargo, la Escritura susurra que esta realidad es provisoria, pues el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, no por la recompensa inmediata. El sufrimiento del justo lo entrena para vivir anclado en promesas invisibles, mientras el impío construye su seguridad sobre aquello que puede perderse en un instante. Hay una diferencia profunda entre prosperar y permanecer, entre brillar y perdurar, y el justo, aún herido, aprende a permanecer. El dolor le enseña a esperar una justicia que no falla, aunque tarde a los ojos humanos. Este esperar no es pasivo, sino lleno de una esperanza silenciosa, pues confía en que el Dios que ve en lo secreto también actúa en lo secreto. El justo sufre más porque su corazón ha sido afinado para oír la eternidad, y eso lo vuelve sensible a las disonancias del presente. Mientras muchos se acomodan al éxito temporal, él siente la incomodidad de quien sabe que este mundo no es el destino final. Así, su dolor se convierte en un recordatorio constante de que la historia aún está en marcha y de que el último capítulo no fue escrito según los criterios humanos. Hay una promesa silenciosa que atraviesa el sufrimiento del justo, como un hilo invisible que sostiene el alma cuando todo parece a punto de derrumbarse. Esta promesa no garantiza ausencia de dolor, pero asegura presencia en medio de él, pues, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. El justo sufre más porque camina consciente de esa compañía, y paradójicamente eso lo vuelve más sensible al dolor del mundo y a su propia fragilidad. No anestesia el alma para sobrevivir, ni endurece el corazón para resistir, pues su esperanza no está en huir del sufrimiento, sino en atravesarlo sin perder la fe. En ese valle oscuro, cada paso se vuelve un acto de confianza, cada respiración una oración silenciosa, cada lágrima un testimonio de que la fe aún vive. El sufrimiento revela que la justicia divina no es apresurada, sino profunda, y que Dios obra en capas que los ojos humanos no alcanzan. El justo aprende que ser guardado por Dios no significa ser librado del dolor, sino ser sostenido por Él cuando todo falla. Hay una intimidad que nace en ese valle que jamás sería conocida en los campos verdes de la facilidad. Así, el sufrimiento se transforma en un lugar de encuentro, donde la presencia divina se vuelve más real que cualquier explicación. El justo sufre más, pero en ese sufrimiento descubre que nunca caminó solo, incluso cuando el silencio parecía absoluto. En lo íntimo de ese camino estrecho, el justo comienza a percibir que el dolor no lo disminuye, sino que lo desnuda, revelando aquello que realmente sostiene su fe cuando todo lo demás es removido. Las máscaras caen, las certezas frágiles se quiebran y queda solo el alma delante de Dios, sin trueques, sin promesas condicionadas, sin exigencias. Como está escrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Y es en ese quebrantamiento donde el justo encuentra un tipo de justicia que no se mide por recompensas visibles. El sufrimiento actúa como un fuego silencioso que consume la paja y preserva el oro, separando la fe heredada de la fe escogida. El justo sufre más porque su caminar lo conduce inevitablemente a ese lugar de verdad, donde no hay cómo esconderse detrás de discursos o rituales. Allí, la justicia divina se revela no como una balanza inmediata de castigos y premios, sino como una obra profunda de restauración del ser. El dolor expone la fragilidad humana, pero también la fidelidad de Dios, que permanece cuando todo lo demás falla. En ese punto, el justo entiende que no es la ausencia de sufrimiento lo que define la bondad divina, sino la presencia fiel que sostiene en medio de él. El mundo puede no percibir esta transformación silenciosa, pero ella resuena en la eternidad como un testimonio invisible. Así, el sufrimiento deja de ser solo una herida y se convierte en un altar donde la fe es purificada y fortalecida. A medida que el justo atraviesa este proceso silencioso, algo en él se desplaza del centro del yo al centro de Dios. Y ese cambio redefine por completo la manera en que el dolor es experimentado. El sufrimiento deja de ser solo algo que sucede contra él y pasa a ser algo que sucede en él, moldeando, profundizando, ensanchando el alma hacia dimensiones antes desconocidas. Como escribió el profeta, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Isaías 63:9, revelando que el propio Dios no es indiferente al dolor del justo, sino que lo comparte de manera misteriosa. El justo sufre más porque su comunión con Dios lo hace partícipe de ese misterio, donde el amor no elimina el sufrimiento, sino que lo atraviesa. Hay una identificación silenciosa entre el corazón herido del hombre y el corazón compasivo de Dios, creando una intimidad que no podría nacer en terrenos de facilidad. En ese lugar, la justicia divina se revela no como una distancia fría, sino como una cercanía dolorosa y fiel. El justo aprende que Dios no está solo al final del dolor, sino en medio de él, sosteniendo cada paso cuando las fuerzas se agotan. Esta conciencia no quita las lágrimas, pero impide que se conviertan en desesperación. El sufrimiento, entonces, se transforma en un diálogo silencioso entre lo finito y lo eterno, donde la fe madura sin necesidad de aplausos. Así,
El justo continúa caminando, no porque el dolor haya cesado, sino porque descubrió que Dios camina con él. Hay un día que no se revela a los ojos apresurados, pero que se acerca con la certeza de todo lo que fue prometido, cuando la justicia divina se manifestará sin velos. Las Escrituras susurran que justo es el Señor en todos sus caminos. Salmo 145, 17. Aunque esos caminos, por ahora, parezcan ocultos bajo el polvo de la historia, el justo sufre más porque vive a la luz de ese día futuro, cargando en el presente la esperanza de una restauración que aún no se ha consumado. Su dolor se convierte en una espera activa, una vigilancia silenciosa que rehúsa la desesperanza incluso cuando todo conspira contra ella. Mientras el impío se satisface con recompensas temporales, el justo aprende a desear aquello que el tiempo no puede corroer. Se va gestando una paciencia profunda, no como resignación, sino como confianza en el carácter inmutable de Dios. El sufrimiento enseña que la justicia divina no falla, simplemente opera en una escala mayor que la humana. En ese intervalo entre la promesa y el cumplimiento, el justo se vuelve una señal viva de que la fe no depende de resultados inmediatos. Su vida testimonia que existe un valor mayor que prosperar, permanecer fiel cuando la lógica del mundo dice que hay que desistir. Así, el sufrimiento se convierte en una esperanza silenciosa, señalando hacia un desenlace donde toda lágrima hallará sentido. En el corazón de esa espera, el justo descubre que su historia personal está entrelazada con algo mucho mayor que sus propios días. Como un hilo discreto tejido en el gran tapiz de la redención, el sufrimiento que parecía aislado adquiere resonancia colectiva, pues aquello que él vive resuena en los dolores de muchos otros que caminan por la misma senda estrecha. Como está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34, 19. No prometiendo ausencia de aflicciones, sino fidelidad en un libramiento que trasciende el momento. El justo sufre más porque lleva, consciente o no, un testimonio que supera su propia vida, convirtiéndose en señal para otros que aún caminan en la oscuridad. Su perseverancia silenciosa se vuelve lenguaje para almas cansadas, incluso cuando él mismo no lo percibe. Hay un valor invisible siendo generado en el dolor soportado con fe, un legado que no se mide en conquistas, sino en fidelidad. El sufrimiento enseña que la justicia divina también se manifiesta en la forma en que la esperanza se transmite de corazón a corazón. Así, el justo, aún herido, se convierte en refugio para otros, no por sus palabras, sino por su permanencia. Su dolor no lo encierra en sí mismo, sino que lo abre a una comunión más profunda con la humanidad sufriente. En este misterio, el sufrimiento deja de ser solo individual y pasa a servir a un propósito que solo la eternidad revelará por completo. Hay un límite invisible que el sufrimiento del justo jamás sobrepasa, aunque a los ojos humanos todo parezca desmedido y excesivo. Ese límite no es impuesto por la fuerza del hombre, sino por la fidelidad de Dios, que conoce la medida exacta de cada prueba. Como está escrito, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. 1 Corintios 10:13, recordando que el dolor, por intenso que sea, nunca escapa al cuidado soberano. El justo sufre más porque su vida está en manos de un Dios que confía lo suficiente en él como para permitirle atravesar valles profundos, sabiendo que no será consumido. Este sufrimiento no es abandono, sino confianza divina en una fe que puede ser refinada sin ser destruida. Hay una dignidad silenciosa en este camino, pues el justo no es tratado como un extraño, sino como alguien conocido y guardado. El dolor revela la fragilidad humana, pero también la fuerza que no proviene del hombre, sino de la presencia que lo sostiene. En este delicado equilibrio entre límite e intensidad, la justicia divina actúa sin ruido,
moldeando el carácter con una precisión invisible. El justo aprende que no está a merced del caos, sino envuelto por un cuidado que obra incluso cuando no es sentido. Así, el Lilos Septus, sufrimiento deja de ser un territorio sin Dios y se convierte en un lugar donde su fidelidad se manifiesta de manera profunda y silenciosa. Cuando el justo comienza a discernir este cuidado invisible, algo en su interior se aquieta, no porque el dolor haya cesado, sino porque la confianza ha encontrado reposo en un fundamento más firme que las circunstancias. El alma aprende a esperar sin exigir, a creer sin ver, a amar sin garantías, pues comprende que la justicia divina no se inclina ante la urgencia humana. Como afirmó el profeta, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Lamentaciones 3:25. Y esa bondad se revela de manera especial en la perseverancia silenciosa. El justo sufre más porque no abandona esta espera, aun cuando todo parece contradecirla. Su fe se convierte en una vigilia nocturna, atenta, cansada, pero fiel, aguardando la aurora que ciertamente llegará. En este estado, el sufrimiento ya no es solo peso, sino también profundidad, pues ha ampliado la capacidad de confiar más allá de la lógica. El justo aprende que la justicia divina no necesita ser defendida con prisa, pues se manifestará en el tiempo adecuado. Mientras tanto, su vida se transforma en un testimonio vivo de esperanza contra toda esperanza. El dolor no lo define, pero lo moldea, preparándolo para comprender realidades que solo se revelan a corazones maduros. Así, el justo permanece, no porque entienda todo, sino porque aprendió a confiar en aquel que sostiene todas las cosas. Hay una verdad que solo se revela al final de la travesía, cuando el sufrimiento ya ha cumplido su papel silencioso y el alma logra mirar atrás sin ser consumida por el dolor. En ese punto, el justo percibe que nada fue desperdiciado, que cada lágrima tuvo su lugar, aunque desconocido en el momento en que cayó. Las Escrituras afirman que Dios recoge mis lágrimas en su redoma. Salmo 56:8. Como quien guarda cuidadosamente aquello que el mundo desprecia, el justo sufre más, porque su dolor es visto, recordado e integrado en una historia de redención que no se pierde en el olvido. Aquello que parecía solo pérdida se revela como ganancia oculta, no en términos materiales, sino en profundidad del alma e intimidad con Dios. El sufrimiento enseña que la justicia divina no ignora el clamor del justo, sino que lo transforma en algo que trasciende el tiempo. Hay una consolación futura siendo preparada, una respuesta que no vendrá en palabras, sino en plenitud. El justo aprende que la verdadera prosperidad no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que nada de lo sufrido fue en vano. En esta comprensión, el alma halla descanso, no porque todo haya sido explicado, sino porque todo fue confiado. Así, el sufrimiento se cierra como un capítulo doloroso, pero esencial, de una historia que avanza hacia la restauración completa. Cuando la narrativa se aproxima a su horizonte final, la justicia divina comienza a brillar, no como sorpresa, sino como confirmación de aquello que siempre estuvo presente, aunque velado. El justo entiende que la aparente demora no fue negligencia, sino misericordia, y que la balanza de Dios nunca estuvo desequilibrada. Como está escrito, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y esa gloria no es mera compensación, sino la consumación de un proceso profundo. El justo sufre más porque fue preparado para soportar un peso de gloria que no podría ser entregado a corazones superficiales. Su dolor se revela como camino, no como destino, como medio, no como fin. La prosperidad del impío se disipa como la neblina al sol, mientras la fidelidad del justo permanece como roca inconmovible. En este punto, todas las aparentes inversiones se corrigen, y aquello que parecía injusticia se revela como parte de un plan mayor. El justo percibe que Dios no estaba distante, sino obrando en silencio, alineando cada detalle para un desenlace perfecto. La fe, probada y refinada, ahora descansa en la certeza de que la justicia divina
jamás falla. Así, la historia avanza hacia un final que honra cada lágrima derramada con fidelidad. En el silencio que sigue queda la comprensión de que el justo sufre más, no porque sea olvidado, sino porque es llamado a caminar más profundo en el misterio de Dios. Su dolor no es un error en la narrativa divina, sino una línea esencial escrita con tinta invisible a los ojos apresurados. El sufrimiento reveló límites, purificó motivaciones y condujo el alma a un lugar donde la fe ya no depende de explicaciones. Como Job, el justo puede finalmente decir que antes había oído hablar de Dios, pero ahora lo conoce de manera más profunda, pues el dolor abrió caminos que la comodidad jamás habría abierto. La justicia divina se muestra no como inmediata, sino como perfecta, no como predecible, sino como fiel. El justo descansa, no porque todas las preguntas hayan sido respondidas, sino porque aprendió a confiar en aquel que sostiene todas las respuestas. En ese reposo, el alma halla paz, no por la ausencia de sufrimiento, sino por la certeza de la presencia eterna. Así, la historia se cierra en reverencia, silencio y esperanza, apuntando a un Dios cuya justicia trasciende la lógica humana y cuya fidelidad jamás falla. Si este recorrido resonó en tu corazón, si estas palabras tocaron heridas silenciosas o reavivaron preguntas profundas, debes saber que no caminas solo. Aquí, en Virtude en Mintos y Verso, cada historia nace para provocar reflexión, reverencia y encuentro con lo eterno. Comparte en los comentarios, ¿alguna vez has cuestionado la justicia de Dios en medio del dolor? Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los misterios de la fe, de la existencia y de la palabra. Que esta reflexión permanezca en silencio dentro de ti, madurando como semilla en buena tierra, y que el Dios que ve en lo secreto fortalezca tu caminar.